Bueno, pues bienvenidos a esta nueva sesión. La charla coloquio que va a presentar nuestro hermano Santiago Gálvez lleva por título El Alcaest en el reino mineral. Eso es. Muchas gracias y bienvenido. Gracias. ¿Empiezo ya entonces? Sí. El alcaest en el reino mineral. La alquimia, una ciencia milenaria, pero que ha caído en el descrédito más profundo, ahora nuevamente debe renacer y rescatar los conocimientos antiguos, olvidados y velados, pero que en unión y colaboración con la ciencia actual traerá los nuevos desafíos y retos que tanto necesitamos en el siguiente paso para tener una energía limpia y un conocimiento más amplio y profundo de la filosofía natural. El maestro tibetano, en su libro Iniciación Humana y Solar, capítulo 19, Reglas para Aspirantes, la regla número 13, entre otras cosas, nos dice: el discípulo debe aprender y comprender 4 cosas antes de serle revelado el misterio más recóndito. La tercera cosa es la transmutación o el secreto perdido de la alquimia. También Vicente Beltrán Anglada, en su libro El diario secreto de un discípulo, en varios de sus capítulos nos habla sobre el alcaest. El alcaest es la base para entender la transmutación y los secretos perdidos de la alquimia. Me apoyaré para ello en mi experiencia presentando un pequeño tratado de dibujos alquímicos titulado El niño hermafrodita del sol y de la luna. Su autor es desconocido. Dos rosales. Uno de rosas rojas puestos en un jarrón de oro y otro de rosas blancas puesto en un jarrón de plata. Estos 2 jarrones reposan sobre un pedestal que ha sido tallado partiendo de una piedra cúbica. Los 2 comparten el mismo soporte como si fuesen del mismo origen. En medio de los 2 rosales y ocupando el centro de la imagen está nuestra fuente secreta, el alcaest. Es la fuente de agua bendita por la que nos hacemos la señal de la cruz cuando entramos en el templo. Esto quiere decir que hay que cruzar o mezclar estas 2 aguas, estos 2 espíritus, del sol y de la luna, que figuran a cada lado, las 2 aguas superiores y que tienen un chorro común. El verde, con el cielo abierto al fondo, en último plano, nos indica que es en el templo de la naturaleza donde vamos a penetrar. El símbolo de esta agua virgen, que hace de soporte a nuestro alcaest, es como en un lienzo. Un dragón. Debemos dirigirnos al cielo si queremos conocer la forma filosófica de la Madre Universal. El espíritu que da la vida a la totalidad de los terrenos, los insemina y los anima. El espíritu universal, con su poder de hacerse material, gradualmente se vuelve más y más corpóreo conforme se aproxima a la Tierra, animando la atmósfera con fuego o vida, dando por ello elasticidad al aire y preservación al agua. Este dragón representa el fuego celeste, encerrado en la materia y que debemos liberar. Vemos que el dragón está también encerrado en el mismo círculo alargado rematado por la cruz. Llevaría demasiado tiempo hablar del dragón, y ya está todo dicho en la gran cantidad de mitos y leyendas escritos sobre él. Solo decir que es la imagen de una materia mineral con la que debemos empezar, y por el estudio de los signos exteriores podemos identificarla. Este cuadrúpedo dragón que se agarra a la tierra tiene piel escamosa para el agua, alas para el aire, escupe fuego por la boca. Su cola de serpiente termina en un dardo para decirnos que es venenoso y peligroso. Es quien vigila la entrada al jardín de las Hespérides. Un león verde en el centro del círculo. El Adán filosófico con su otro costado, su Eva, lo coronan aquí, también en forma de cruz. 2 nubes amenazan en el cielo para desatar sus aguas. Es la tierra en la que se apoya el león la que debemos buscar. Sin este mediador salino,
que completa la Trinidad de los principios de la obra, es del todo imposible seguir la estrella que conduce a los sabios al nacimiento del niño. Sin este protagonista que representa al alquimista, nada podríamos hacer. Es pues un agente indispensable. Es el fuego secreto que realiza la armonía entre los contrincantes agua y fuego, entre el cielo y la tierra. Este es el secreto que conduce precisamente al secreto por excelencia del espíritu universal, nuestra fuente, el Alcaeste. Estamos en presencia del Sol. A partir de aquí, nuestro lienzo hermético, con su marco ovalado, viene pintado de azul para hablarnos del elemento agua. El Alcaés está contenida en nuestra agua. De ahí también su nombre de agua ardiente. Los 7 planetas rodean al Sol. El nuestro es el símbolo formado por la cruz redentora sobre el círculo del mundo, que está por encima de la corona solar. Es la misma bola crucífera que sostiene el niño Jesús en la mano, regente de este mundo. La cruz que está por encima de la bola por sí sola es la firma del Espíritu cuando ha tomado forma en este mundo. Todo buscador de la filosofía hermética que no entendió esto se fue estrellando, como siguen estrellándose hoy todo aquel que trabaja con minerales o metales groseros, como son entre otros el cinario, de donde emana el mercurio, o el antimonio. A este último se le asignaron el símbolo del círculo rematado por la cruz, pero nada tiene que ver con la estivina de donde se extrae el antimonio. Nuestro Sol está en el centro de nuestro marco hermético. Le orbitan los 3 principios, azufre, mercurio y sal, que pronto serán animados por los rayos del Sol. También ilumina a los representantes planetarios del reino mineral. Nuestro Alcaés es la llave que abre todos los reinos, en este caso el metálico, y sin embargo no está hecho de ningún metal. Es un espíritu, es el espíritu contenido en el agua, y que devolverá la vida y la juventud a los muertos. De ahí el nombre, fuente de juventud. Aquí es donde empezamos nuestro trabajo, sabiendo lo que buscamos y los materiales que necesitamos para con esta llave abrir las puertas cerradas. Las aguas superiores se manifiestan en las aguas inferiores, que solo se hacen visibles por la voluntad del artista. Un triángulo con la punta hacia abajo. Nuestros luminares, Sol y Luna a ambos lados. Los 3 principios, azufre, mercurio abajo y la sal sobre un fondo rojo arriba. Y los 4 elementos super en el centro del triángulo de nuestra agua. También son los triángulos del azufre y del mercurio reunidos lo que forma el astro de 6 puntas, jeroglífico de la obra. Nuestro triángulo, símbolo inequívoco del agua, está aquí coronado. El símbolo de mercurio en su centro. Es el agua seca que no moja las manos. Se llama húmedo radical o mercurio de los sabios. El Alcaés, junto con cualquier cuerpo fijo, lo hace volátil y vivo. La cruz está rodeada por 7 estrellas. Abluciones, dicen unos. Sublimaciones las llaman otros. Sean como fuere, son purificaciones a las que hay que someter a nuestro mercurio, para que tenga la fuerza suficiente y vencer a la muerte cuando llegue el momento. La mayoría de los maestros de este arte coinciden en que tienen que ser entre 7 y 10 el número de águilas, nombre que emplean casi todos los alquimistas para referirse a cada purificación del mercurio filosófico. Es la hembra, nuestra reina. Por primera vez estamos ante un círculo perfecto. Es la imagen del Sol. Se manifiesta en nuestra agua. Gracias al Alcaés hemos podido madurar y alumbrar la semilla solar. La luna corona nuestro símbolo. Diana, la de los cuernos lunares, nuestra agua. Nuestro Sol es de especie semejante pero de sexo diferente. Hace el papel de macho. Así es la figura, el sello que aparece dibujado en la superficie cristalina del compuesto.
estrella encima del pesebre donde nace nuestro rey. No en vano se le llama sal de establo a nuestra semilla solar. El artista finaliza los 12 trabajos de Hércules. Son procesos y operaciones químicas para entender el espíritu alquímico de aquello que debemos obtener. En nuestra materia está contenida la dualidad Sol y Luna. Los tres principios en el centro forman un Mercurio invertido. La cruz arriba, el Sol en el centro y la Luna abajo. Los tres unidos por aquella tierra que ya vimos antes. Tierra adámica o tierra roja, de la que fue creado el primer hombre. También están los 4 elementos en los 4 puntos cardinales. Nuestro compost Stella está listo para seguir todos los pasos en el proceso de la Semana Santa, la Gran Semana o 7 regímenes. Un águila coronado. El Sol y la Luna fueron las 2 cabezas del águila bicéfala que fue en un principio. Ahora es la quintesencia de esta tierra santa por la que partimos para llegar a la tierra prometida. El águila real sostiene la bola del mundo con su garra izquierda y el cetro de poder con la derecha. Tiene el poder sobre los elementos, el espíritu universal, aprisionado y materializado bajo el nombre alquímico de azufre, es aquí la sangre roja de este corazón ardiente. Cuando abandone el cuerpo terrestre, obtendrá uno solar. Con este fruto hermético terminan los trabajos preliminares de esta primera fase. El azufre, habiendo llegado a este estado, debe de morir y someterse a Saturno, terminar en la cruz redentora a fin de rescatar a sus hermanos metálicos. El cuervo negro, símbolo de muerte y putrefacción, se apoya en la tierra que lo representa. Va a levantar el vuelo para llegar a donde ha puesto su mirada, al sol. En el trayecto debe de pasar por los colores del pavo real, que se apoya sobre la cruz. Cuando pierde el pavo real su cola, el cisne blanco aparece. Nuestro andrógino podrá tomar la apariencia que más le plazca. El negro que aparece al comienzo del ritual funerario representa ese estado del alma que pasa de la muerte a la vida. Un cisne blanco coronado se muestra de pie sobre la tierra, indica la fijación a la que hemos llegado. Su símbolo es la luna, que reposa sobre la cruz. Si en nuestro primer trabajo la materia recibía influencias planetarias y regía sobre los metales, ahora en esta segunda fase el cisne solar está rodeado de estrellas. Ha sido necesario que el cuerpo perezca y muera para extraer el alma, la vida metálica que tenía encerrada. El espíritu ha sido transformado totalmente en piedra. Y nace un ser más resplandeciente. Tercera fase de nuestra obra. Acompañando a nuestro alcaés en su camino de ascensión, hemos llegado al Sol, representado por el círculo de la serpiente Uróboros. Es puro fuego que creció a partir del dragón que está en su interior y que conocimos en el principio. Es la representación simbólica de la piedra roja, fin del régimen del Sol. Este extraño basilisco que dibuja nuestro autor es bastante terrestre. Se apoya con 2 garras en la tierra. Será sometido 2 veces más a todo este proceso de muerte y resurrección, de purificación y ascensión. Se le habrá crucificado 3 veces. La solución del cuerpo se realiza por el espíritu. Son los polluelos alimentados por su propia sangre en el nido sobre la cruz. El cristal filosofal podrá curar a un leproso, es decir, a los metales vulgares. Con este blasón hermético finaliza nuestro autor. Este es un añadido para terminar esta obra que no queda realmente terminada. La multiplicación. Estas fases de caída y ascensión o renacimiento de la piedra le dan una potencia teórica décuple de la precedente. Cuanto más progresa la piedra, más energía condensa y más rápida es su elaboración. Si en la obtención de la primera piedra se tardaron meses en su elaboración,
En la segunda reiteración solo se tardarán semanas y en la tercera días. Sobre estos tiempos se ha especulado mucho. Lo que sí es cierto es que cada vez se acorta muchísimo el tiempo. Sin embargo, si se excede el número límite de sus multiplicaciones, cambia de forma y en lugar de ser sólida al enfriarse, permanece fluida y brilla en la oscuridad. La medicina universal se ha convertido en luz inextinguible. Son esas lámparas perpetuas que se han encontrado en algunas sepulturas antiguas. La imposibilidad práctica material nos impide seguir trabajando con esa luz a la que no podemos retener, pero podemos seguir especulando sobre la progresión creciente. Si en la cuarta reiteración se realiza en horas, la quinta se realizaría en minutos, la sexta en segundos y la séptima sería lo instantáneo, lo absoluto. Bueno, tu idea ahora es que haya un coloquio, ¿no? Sí, ahora si quieres en el coloquio puedes Voy pasando buscar al CAES. Vale. Entonces, Y empieza a los y preguntas. Y si no, pues sigo hablando, ya que encima van a salir imágenes, pues sigo, si me hay preguntas, sigo hablando para seguir con el tiempo. bueno, como hasta ahora. Sí, la pregunta sería que traduzcas un poco el papel químico de la primera parte. De acuerdo. Debemos de entender, cuando hablamos de alquimia, que no tiene absolutamente nada que ver con la química. Por eso en la primera parte he hablado de determinados minerales y comprender que la química es una ciencia exacta que todos conocemos y mientras sigamos trabajando con materiales que están aquí en este mundo, en este plano, inevitablemente siempre haremos química. De ahí a que tantos libros de alquimia y tantos alquimistas, y realmente su nombre se les ha llamado sopladores o alquimistas con R, no con la L de alquimista. Porque la diferencia que existe entre los alquimistas, es decir, la química que conocemos, y la alquimia, es que el alquimista trabaja con el espíritu, que es el alcaes. De ahí que nos encontraremos siempre con esa trinidad de alma, cuerpo y espíritu. Por lo tanto, los químicos ya pueden emplear los fuegos que quieran, pueden emplear todos los ácidos que quieran, siempre obtendremos materias que están aquí, que todos conocemos, con mucho que las quieran. Mientras que si queremos hacer la piedra filosofal o entender lo que acabamos de exponer por esta obra y lo que todos nos dicen, las materias que empleamos para crear la piedra filosofal no están en este mundo. Por eso no hay quien las encuentre. En este mundo conseguimos el alcaés, pero sacamos del reino mineral, ahí el título, el alcaés en el reino mineral. Porque solamente el espíritu puede penetrar los cuerpos. No hay nada que pueda penetrar en el cuerpo. Y gracias al espíritu podemos aislar el cuerpo y el alma, para en esas mezclas poder. Tanto es así que el último alquimista reconocido de este siglo pasado, el siglo XX, Fulcanelli, llega incluso a decir en uno de sus libros, dice, aplicado a otro grupo o aplicado a otros cuerpos, este método que estamos hablando, de aplicando el alcaés del espíritu, aplicado a otros cuerpos, da lugar en las mismas condiciones a tantos resultados imprevistos como sustancias dotadas de cualidades sorprendentes. Es decir, que estamos hablando de una ciencia que vamos a traer, si ya las materias que empleamos para conseguir la piedra filosofal las tenemos que sacar, las tenemos que traer, mejor dicho, a esta dimensión porque no están en ella. Estamos hablando, por lo tanto, de una tecnología, por emplear una palabra,
que es lo que decía también en la presentación al principio, para obtener esos nuevos materiales que empieza la humanidad. Porque se puede obtener lo inimaginable, desde materiales superconductores a temperatura ambiente, hasta, como dice el propio Fourcade en el siglo pasado, materiales desconocidos. Podemos, por este medio, con cualquier muestra de un metal desconocido para nosotros, o cualquier mineral traído de cualquier otro planeta, empleando el alcaeste y el espíritu, podemos lógicamente hacer piedras para multiplicar esto y tener las cantidades que queramos. No necesitamos, como dicen actualmente, ir a cobrar planetas para traer sus minerales aquí. Esta ciencia nos permite, desde aquí, con lo que aquí hay, obtener absolutamente todo. El espíritu es capaz, al penetrar la materia y al trabajar con su alma, proporcionarnos todos los cuerpos que necesitemos. ¿Alguna pregunta más? Corresponde exactamente lo que es a la leyenda, los mitos y leyendas del famoso de la alquimia, a la piedra filosofal, o va un poco más. Sí, lo que pasa que vamos a sí, lo que pasa que el alcaés es un nombre, es decir, que a lo largo de la historia se han empleado muchos nombres para hablar del alcaés, ¿no? El alcaés simplemente es cronológicamente el último nombre que se ha empleado por parte de los alquimistas para hablarnos del espíritu. Porque, como he dicho antes, hablando de que todas las cosas tienen alma y que todas las cosas tienen el espíritu, lo que el ser humano quizás no ha entendido es que en el reino mineral también es así. Pero si tenemos en cuenta de que todo está en el universo y todo está regido por la misma ley, la vida está donde empieza, en el reino mineral. Si ahí no estuviera la vida no sería posible, si todo está ahí. Mirad que lo que he ampliado esta obra, no sé si hemos entendido bien, cómo llegado a un punto de evolución de ese alcaés, llega un momento que es imposible tenerle en cuerpo físico de forma física, sino que llega a hacerse luz, y en estos planos que no podemos retener la luz, llega un momento en que ya es instantáneo, se crea. O sea, si somos capaces de entender esto, por analogía podemos entender cosas que a lo mejor hasta ahora no éramos capaces. Es decir, vuelva a donde salió todo. Es decir, sin necesidad de una explosión, se hace la creación. Y esto lo demuestra la alquimia. Entonces tiene que morir para resurgir algo más maravilloso, ¿o cómo? Sí, bueno, realmente es así. Estas materias de las que partimos, si queremos ir más allá, como hablamos de planos y dimensiones, también están en el reino mineral. Es que no entendemos la vida del reino mineral, donde aquí lo podemos dividir, como dice, en machos y hembras. Por eso he explicado quién hacía el papel de macho y quién hacía el papel de hembra. Y es que la división se ha producido ya en el reino mineral. De ahí el famoso mito alquímico de Adán y Eva, entre otros. Porque si vamos alquímicamente a ese mito, veremos que del primer hombre de Adán surge un segundo Adán. Es decir, cuando se separa un costado de otro costado, no de una costilla, que son cosas de traducción, sino realmente es un costado, porque en las láminas que decía que íbamos a seguir viendo, pasando aquí minuto a minuto que no hemos podido, pues podríamos haber visto muchos dibujos precisamente cómo está el hermafrodita dividido en dos partes para indicarnos la labor que debemos hacer. Labor en el reino mineral, en todos los reinos, porque la obra nos indica lo que va a pasar en todos los reinos. Es decir, lo que aquí ocurre, esa ley va a ocurrir para todo, porque está ahí, está en la base. Entonces, claro que a tu pregunta llega un momento que para obtener Transformarse.
Tiene que morir el cuerpo. A veces cuando uno escucha lo que dice el mensaje alquímico y lo que estás diciendo tú, uno con la mente se pregunta, bueno, ¿cómo aplico el alcaés a mi cuerpo? Pero como el alcaés es esencia espiritual y está dirigida por el espíritu, en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es silenciar los tres vehículos inferiores y dejar que los superiores trabajen. ¿Es así? Sí, lo que pasa es que, claro, ya nos vamos a, por analogía, a otro reino, ¿no? Y yo quería centrarme sobre todo en el mineral para entender el alcaés. ¿Por qué? Porque si hubiera que hablar más adelante, digamos, de otras cosas y llevar esto más profundamente, más hacia el futuro, tenemos que entender bien lo que es el alcaés. Por lo menos en el primer reino, porque el alcaés al final es lo mismo, el espíritu lo llena todo, ¿no? Pero, como bien dice Vicente, hasta los soles, los globos solares necesitan del alcaés para seguir aquí. Para seguir haciendo algo necesitamos una materia básica. Necesitamos construir con algo. Y es donde todo se encuentra. El espíritu lo llena todo, lo compenetra todo. Pero hablando del reino mineral, por eso hay que entender bien las cosas, estamos hablando de esa porción de alcaés o de espíritu que está contenido en todas las partes en diferentes grados de evolución, porque no es lo mismo hablar de un mineral de hierro que hablar del oro, tanto que hablan del oro y que la gente se cree que es una de las materias de la obra, cuando he dicho claramente de que las materias no están en este mundo. Entonces, ¿qué ocurre? El decir que la materia no está en este mundo hay que ver dónde se sacan. Pero es que se sacan de este mundo gracias a alcaés, gracias al espíritu. Por eso la llave, esa llave que tanto hay en tantos escritos, en tantas acciones, donde esté, cada vez que hablamos de una llave, es algo que abre, ¿no? En este caso, sin esa llave no se puede hacer nada. Mira, estamos diciendo algo que se ha buscado a lo largo de la historia y no se ha entendido. Y es que no debemos de andar buscando nada por ningún lado, porque solamente debemos más que gastar dinero y tiempo. Tenemos que buscar solamente la llave. Y la llave es la que nos abre, en este caso, el reino mineral, pero abre todos los reinos. Aún así, a tu pregunta, que has mencionado hacia el reino humano, te diré, cuando entendemos esto y sabemos que el alcaés o el espíritu está por todas partes, mira que he dicho al principio que según se acercaba a los planetas, iba tomando forma, iba materializándose. Cuando entendemos esto y somos conscientes de nuestra respiración, lógicamente, cuanto más retengamos el alcaés que respiramos, que no solamente respiramos aire y luz, respiramos el alcaés, que esto va por tu pregunta, cuanto más lo retenemos, más actúa en nosotros. De ahí que algunos hablan de determinadas técnicas de respiración, pero es porque, ya digo, el espíritu lo complementa todo. Cuando somos conscientes de lo que hay en la atmósfera, entonces tomamos conciencia de otras cosas. Pues podríamos decir que es la esencia primordial de la creación. Es donde todo está. Esto, por ejemplo, yo he visto papiros y he visto, bueno, pues hemos visto todo mucho de Egipto. Y vemos, porque lo que pasa es que sería otro tema hablar del libro de alquimia, del libro de los muertos, ¿no? Que es el libro de la vida también. Y de cómo están ahí descritos en ese libro todo este proceso. A veces está descrito, sí, como en tantos sitios, ¿no? Pero yo he visto tratados, he visto pergaminos, he visto papiros, donde precisamente en ese barco que atraviesan esas aguas o ese espíritu, llamémosle esas aguas espirituales, que ese alcaés que lo llena todo, en ese barco van Osiris, el primero, más todos sus equipos. ¿Qué nos están indicando? Que el propio Sol con sus planetas, en esa barca solar, viajando a través del espíritu.
Y así tantas cosas, ¿no? Pero repito, el tema es intentar ver de momento el espíritu en el reino mineral, porque cuando se materializa va creando todo lo que vemos, va creando nuestra atmósfera, pero va creando la de otros planetas. Si queremos, por ejemplo, saber cosas de otros mundos, podemos saber mucho solamente por la atmósfera de sus planetas. Porque todas las atmósferas no son iguales, no solamente no son iguales, sino hay planetas que no tienen ni atmósfera, por lo que empezamos a conocer y ver ahora. Y partiendo de las atmósferas podríamos aprender muchísimas cosas, porque no en todos los mundos se va a desarrollar este espíritu, gracias a este Alcaest, que utiliza cada logos en sus diferentes graduaciones, en sus diferentes evoluciones, dentro de esta ley que es universal, y lógicamente el espíritu lo hace todo, ¿vale? Se materializa en todas las cosas. Pues aprenderíamos muchísimas cosas, simplemente por analogía, porque la ley de analogía nos va a llevar a entenderlo, si no todo, casi todo. Pero para emplear la ley de analogía, lógicamente, cuanto más sepamos y más nos acerquemos a estas realidades, más podremos emplear esta ley de analogía con un conocimiento que se va a acercar mucho a esa realidad. De ahí a que aquel que busca la piedra filosofal, por mucho que piense y por mucho que haga y por mucho que haga analogías y crea, si luego lo lleva a, práctica a la práctica en el laboratorio, saldrá algo o no saldrá nada. Entonces eso demuestra que una vez que conoces la ley y los pasos, cómo es la evolución de cada cosa, cómo el espíritu, el alma y el cuerpo se termina, como al final de esta obra hemos dicho, manifestándose la luz de una forma instantánea. Pero es que era el cuerpo el que ha llegado a ese grado de perfección, llevado por el Alcaest, es decir, por esa pequeña porción de espíritu que cogió en un principio. Y claro, que por eso, gracias a este cristal, al Cristo mineral, es capaz luego él de llevar a todos sus hermanos metálicos a la perfección, que es el oro. Pero la perfección del oro en tiempos pasados. Hoy en día hay materias y materiales que necesitamos mucho más que el oro, porque el oro, al fin y al cabo, como decían algunos, es un cadáver muy bonito, pero al fin y al cabo un cadáver, como todos los metales. ¿Por qué cadáver? Porque perdieron el espíritu en el camino. Y por eso muchos metales, bueno, todos los metales, casi todos se oxidan. Los que no se oxidan es porque llegan a esa perfección, pero en definitiva perdieron el espíritu. Cada vez que cogemos un ser vivo mineral y lo sometemos a un horno de fusión para sacar su metal, que es lo que hacemos, ¿no? Pues inevitablemente, indudablemente, en esa fusión solamente nos queda el muerto, matamos todo lo demás. Todo lo demás huye. Por no decir que lo matamos porque son inmortales, pero huyen del cuerpo. Y ahí lo perdemos. Y eso es lo que hace la alquimia. Con la diferencia de que como ya no están eso que buscamos en los metales que han pasado por la fusión, cogemos el Alcaest, en este caso esa porción del espíritu universal que podemos coger aquí, para, gracias al Alcaest, aplicado a cualquier metal, nos va a dar esto que he nombrado aquí, el húmedo radical de cada metal, para de ahí buscar la semilla de cada cosa. Porque hay una semilla que quizá a nivel de nosotros, a otro nivel, llamamos el átomo permanente, pero es lo que nos enseña también la naturaleza. Yo cuando digo que las materias no están en este mundo, no solamente lo digo, sino que la propia naturaleza nos lo enseña. Mira, cuando queremos sembrar algo,
Entonces, lo que nos da el Alcaes, por decirlo de alguna manera, es la planta. Pero una vez que tenemos la planta, no tenemos semilla. ¿Qué hacemos con la planta? La vamos regando con el Alcaes que conocemos, que es el agua, lo que nos proporciona el propio planeta, el agua. Y con ese agua que vamos regando esa planta, la planta va creciendo. Y la planta llega un momento de que siguiendo, alimentándola, sigue creciendo, porque además el espíritu, como hemos dicho, está en todas partes, por lo tanto también en el agua normal que bebemos. Por eso cuando tomamos conciencia del Alcaes, de tantas cosas, podemos entender determinadas cosas y repito, no tenemos todavía semilla. Por eso las materias de la obra son tan difíciles de entender y de conseguir. Y por eso decía que no están en este mundo. Porque para conseguir una semilla, tenemos que seguir alimentando esa planta hasta que nos dé, como los ejemplos que pone, ya no solamente el trigo, sino cualquier semilla. Pero nos pone los ejemplos de los rosales, esa rosa blanca y esa rosa roja que hemos hablado en un principio, porque nos da también una flor, y la flor nos va a dar la semilla. Si nosotros observamos un rosal, sobre todo ahora que los hay por ahí fuera, veremos que ya se han caído muchos pétalos y hay ahí un cogollo. Pues bueno, ahí los he visto yo fuera, hay algunos que si se nos ocurre coger esas semillas, todavía no están maduras y no valdrían para darnos lo que contienen, ¿no? Hay que esperar a que realmente la semilla siga madurando. Entonces el cogollo aumenta, madura, crece, las semillas también hasta que llegan a un estado de madurez. Y solamente entonces, cuando tenemos esa semilla y la plantamos en una nueva tierra, nos va a dar lo que contiene ese átomo permanente, es decir, la información que hay en esa semilla. Pues aquí pasa lo mismo en un mineral. Entonces no están las semillas ahí. Solamente el espíritu cuando los atraviesa, es decir, el Alcaes, a nuestra madre, a nuestra materia prima, a nuestra reina, que han salido en un principio, en esta imagen, queda embarazada, efectivamente, por obra y gracia de ese Espíritu Santo, lo que nos da en este caso, hablando del reino mineral, pero aplicado simbólicamente a cualquier reino, en este caso al humano, que son las imágenes que han salido en un principio, nos da la primera mujer, que viene embarazada, pero no lo vemos. Solamente en su alimentación, por eso he puesto el ejemplo de las plantas, con el Alcaes va a crecer esa semilla, ese niño, que algún día saldrá y dará luz. Y entonces tendremos a nuestro rey. Por eso nuestras materias no están en este mundo. O sea, cualquiera que quiera hacer la piedra filosofal con minerales o metales, ya puede coger el mercurio o lo que quiera, está equivocado totalmente. Hará química y obtendrá productos químicos. Es inevitable. Nosotros trabajamos con el espíritu, el alma de las cosas, y esos cuerpos de los que hablamos. Eso es la alquimia, es la diferencia en lo que separa la alquimia de la alquimia. Interesante el tema, pero complicado. ¿Y es que has dicho que hay diferentes Alcaes? No, Ah, qué bien. no. El espíritu es todo uno. El espíritu es todo uno. Pero tú, cuando se manifiesta de alguna manera en el plano físico, en este caso, nos explicaba al principio que era la cruz, que es sobre la bola del mundo que sostiene al niño, es el cruzamiento de esas dos aguas, de esos rayos del sol y de la luna, se manifiestan aquí y entonces ese trozo, de esa parte de espíritu que cogemos todos, en su evolución, al utilizar un cuerpo, inevitablemente el cuerpo va evolucionando, pasando por unos procesos, que es lo que se enseñan en la obra, hasta llegar a, como hemos visto al final, la luz sale de la propia luz, de una forma instantánea ya, porque ya ha llegado a decir, es la redención de la materia.
Es la materia la que se reúne, la que llega a esa luz. Y supongo que se puede llevar la analogía al ser humano, una transformación que sí, bueno, todas estas láminas entre de ir del ego personal al alma, también la transformación. Aquí también es una transformación aquí. La redención de los tres cuerpos inferiores del ser humano por el Alcaez, tú dijiste que después aparece la luz. Y cuando el ser humano evoluciona hasta el nivel de maestro, su cuerpo mortal se transforma en el Mayavirupa, que él puede crear la voluntad en cualquier momento y es un cuerpo de luz indestructible. Pero el maestro ya tiene y maneja más cantidad de Alcaez que un ser humano común o que nosotros. Sí, por analogía luego cada uno podemos llevar nuestra misión donde queramos, pero debemos de entender bien de lo que estamos hablando. Por eso yo me quiero centrar realmente y que las preguntas fueran hacia el primer reino, que es el reino de Real. De verdad es que todo parte de él. Y cuando nosotros vemos las imágenes que nos enseñan de mundos, de planetas, de soles, estamos hablando de cosas físicas que vemos con nuestros ojos. No digo que no haya otras que no veamos, pero la vida se desarrolla ahí y empieza de esos reinos minerales. Es decir, que cuando buscamos vida en los demás planetas, hay vida en todos. Si tenemos en cuenta la vida del reino mineral, que es lo que demuestra el alquimista o la alquimia. Por lo tanto, la primera vida es mineral. Y estamos hablando de vida. Estamos hablando de la primera manifestación del espíritu, de la parte más grosera, más densa, más pesada. Y de ahí va a salir todo. Sí, porque de hecho en el cuerpo físico nosotros mismos no. Sí, pero mira, yo no quería de momento en esta primera exposición, porque hablar, por ejemplo, como antes decía, de los cuerpos que tenemos, mental, astral, etérico, eso podríamos hacer una analogía sobre lo que es el alquimia, que también es otra actividad. Pero cuando yo aquí expongo el alma, el espíritu y el cuerpo, ahí estamos hablando de esa Trinidad del cuerpo. Y yo hablo de más allá, del alma y del espíritu. Entonces la analogía nos va a llevar a entender otras cosas. Por eso decía antes que en medida que tengamos más sabiduría, más conocimiento, más información, nuestra analogía podrá llevarnos a conocimientos aún mayores. Pero debemos de entender bien esas cosas, porque si no, la analogía es lo que tenemos para orientarnos. Pero podemos equivocarnos. De ahí aquí el alquimista, todo aquel que ha trabajado y ha buscado la piedra filosofal no ha llegado, porque no lo ha entendido. Y sin embargo, las obras están implicadas en todas partes. Mira, la muerte de Jesús es que más que la materia debe de pasar por esa muerte que has dicho tú, para que ese alma sea trasvasada a un cuerpo más perfecto. De hecho, aquí hay un cuerpo solar. Pero bueno, si esto está grabado, luego podemos ir, o podéis ir viendo lo que se ha dicho, porque ha sido muy depurado, ya ha sido más largo. Lo he depurado mucho para luego no pasarme el tiempo que se me ha concedido, ¿no? Y entiendo que en tan poquito espacio de tiempo, hablar de una cosa tan inmensa, de verdad que es un imposible de hoy en día, ¿no? Pero si hemos captado algo, hemos entendido la redención de la materia, hemos entendido cómo esa materia, por muy rudo que sea, es la propia luz y vuelve a ser luz. Y de una forma instantánea, es decir, no hay manera de que se haga más rápido en el tiempo, no hay tiempo. Si harán esos procesos, ella ya lo ha consumido todo, que es como terminado las obras de lo que se puede hacer. Pero en esta dimensión, lógicamente, no podemos retener en un matraz una luz para trabajar. Y la otra cosa que se dice es que el Alcaez proviene del Sol. Desde el Sol llega a todos los planetas del sistema solar. Entonces uno dice, bueno, el lobo solar maneja todo el sistema solar, pero ¿cómo hace? Bueno, a través del Alcaez que envía a todos los planetas, y cada uno lo va recibiendo de acuerdo a su estado evolutivo, ¿no? Todos los seres. Es algo maravilloso todo eso. Sí, efectivamente, en la primera lámina, la presentación, ya el rey y la reina, en la parte de arriba de cada cabeza, sobre el rey, el sol, y sobre la reina, la luna. ¿Por qué?
porque esos son esos dos espíritus que podemos recoger aquí para obtener el Alcaés, que es lo único que esconden los maestros, los maestros alquimistas. La obra está descrita por muchos, por verdaderos adeptos, porque luego todos verdaderos adeptos tampoco ha habido tantos, ¿no? Pero aquí solamente podemos obtener eso para cruzar estos espíritus de estas aguas que aquí están divididos. De ahí que os hablaba de este mito alquímico de Adán y Eva, cómo a Adán se le separa esos costados, que luego si hubiera habido alguna imagen a verlo. Y este tema que trajiste, ¿qué tiene que ver con Shambhala? Pues como os he dicho al principio, también en la presentación, de esos nuevos retos y desafíos para la humanidad. Porque estoy hablando no de fabricar oro como hacían los antiguos, sino de unos materiales que necesitamos para obtener una energía limpia e incluso gratuita. ¿Os podéis imaginar, por ejemplo, un metal superconductor? Por poner un ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, un metal superconductor a temperatura ambiente, que le carguemos de electricidad, por ejemplo, energía, y lo cerremos. Esos átomos han adquirido unas cualidades que lo que hay ahí no va a salir de ese círculo que hemos cerrado. Y es una fuente de energía que podemos utilizar. Imagínate si solo envolvemos como hacen otras humanidades. Todo lo que hay, esa energía siempre va a ser ahí infinita, reciclada, y poder viajar por el espacio cuando hacer. Sí, Y de eso es lo que yo también estoy hablando. Esos son los retos de esta humanidad. Sí. Y eso lo va a traer la alquimia. Por eso explicaba antes y he dicho, en colaboración con la ciencia actual. Porque desgraciadamente nuestros maestros alquimistas de este pasado no tenían esas tecnologías que hay hoy en día para fabricar, para emplear la luz, para fabricar cosas en serie o hacer unas cosas pues como hacemos ahora mismo, que podemos construir lo que queramos. Pero yo hablo de un paso más allá. Hablo de saber, de entender lo que hasta ahora no hemos querido entender a nivel científico, de que hay un alma y hay un espíritu. Y si sabemos tratar esto, como decía también Fulcanelli, obtendremos materiales incluso desconocidos. Sí, hablando de materiales desconocidos, me viene a la mente lo que he leído en el Diario Secreto de un discípulo de Vicente, que él dice que Shambhala construye vehículos espaciales para monitorear los hangares atómicos. Dice que están construidos con una aleación de un secreto iniciático completamente desconocida y que es prácticamente indestructible. Eso es el material con que están construidos los vehículos espaciales de Shambhala, ¿no? Así que me resulta muy esclarecedor todo lo que están diciendo. Sí, porque mira, ¿sabes lo que ocurre cuando hablamos del alma y del espíritu en el reino mineral? Por eso quería seguir en este reino, en el reino metálico, el reino mineral. Es que el átomo puede adquirir determinada, llamémosle, para el átomo, una estructura, y si todos los átomos son iguales en el universo, cuando hablamos de energía, cuando hay una estructura diferente, esos átomos se aíslan de este universo. Por tanto, no afectan a lo que hay ahí en ese interior. Al no ser afectado lo que hay ahí en ese interior por un universo, indudablemente no te afecta ni el tiempo ni el espacio, sino de que lo hay en determinadas dimensiones, no como en esta. Porque estás aislado de ahí. Al no afectarte nada, no te afecta. Imagínate lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos hablando de algo que nuestros antiguos no pudieron decirlo porque no habían llegado a este siglo, pero alguien hoy se atreve a decir estas cosas porque ya no se cree en esta ciencia. Y esta ciencia da para eso y más, es decir, es el principio de todas estas cosas. Es más, el elixir de la juventud lo han empleado solamente aquel que lo ha empleado para llegar a entender todo este tipo de cosas que hoy ya te podemos tener esa facilidad de entender.
y más tiempo en esta dimensión para seguir investigando más. Entonces, hoy en día podemos llegar a eso y mucho más. Es que no nos imaginamos de lo que estamos hablando. De que aquí podemos obtenerlo todos conociendo esto. No necesitamos traer tecnologías, como dicen algunos de extraterrestres que están entre nosotros y que gobiernos han vendido o están en colaboración con ellos por la tecnología. No. Esto nos trae esas tecnologías no superiores. Si hemos entendido un poquito de lo poquito que he podido hablar de esto. Pero va muchísimo más allá. Esto no son ni más ni menos que los principios. Cuando hablamos del espíritu es que vamos a ver de todo, es que es algo inconmensurable, infinito, es llegar a todo esto que podemos pensar o creer en todas las dimensiones de los maestros y de los que sean. Porque cuando hablamos incluso de la luz del sol, el sol es un cuerpo físico que emite una luz física que nos llega a nosotros en esa forma, ¿vale? Por esta dimensión. Pero de la luz que yo hablo cuando llegue a hacerse por ella misma, es decir, para crear incluso esa luz, esos espacios donde van a crear los lobos, van a coger esa parte de Alcaraz para crear ellos. ¿Qué es esa luz? ¿Es como esta? ¿Es simplemente invisible? Es por lo contrario, es oscuridad, es porque nuestra luz, la que conocemos, que dimos cuenta la ciencia, es tan material todavía, es atraída por los agujeros negros. Si no fuera todavía tan material, no podría ser atraída. Pero ¿qué ocurre? También lo he dicho aquí, lo han dicho los optimistas. Es el primer paso donde muere alquímicamente, repito, alquímicamente, esa luz para algo todavía superior. Perdona, una pregunta. Esto podríamos identificarlo con el amor universal como primera fuente de la creación, toda ella, o como el amor. Sí, pero es que es la fuente. Por eso la materia, en este proceso, inevitablemente tiende a la fuente. Y por eso hemos dicho, o he dicho, la redención de la materia. Es decir, inevitablemente tiene que ir ahí por evolución. Porque es de donde salió. Es decir, es la misma cosa. Tiene que volver. Es que por eso hay que entender eso. Claro, por eso hablaban de los minerales, es la última densificación. Es donde más, es la materia condensada, donde más condensada está. Y a partir de ahí ya empieza hacia arriba. Pero mirad que hemos dicho algo tan tremendo, que alguno que lo oiga y lleva toda la vida buscando las materias para hacer su piedra, estoy diciendo claramente que no se puede buscar materiales que no están físicamente en el mundo. Solamente tenemos que agarrar la llave, es decir, el Alcaez, para abrir el reino mineral y poder sacar esas materias de donde están, traerlas a este plano físico, que es lo que hacen los alquimistas. Manifestar, porque el Alcaez, ¿qué es? Es agua. Te lavas las manos con él, es decir, no ningún ácido. Pero ahí sabe el alquimista que está atrapado esa porción que él va a utilizar de espíritu. Eso es el Alcaez. Es agua como la que regamos las plantas, pero algo invisible, impalpable, intocable está ahí para poder ser manejado, trasvasado, utilizado en un matraz que penetre los cuerpos, que penetre los minerales, los metales. Pero mirad lo maravilloso que es la ley también, que todos esos, llamémosle vidas minerales en su evolución, han sido cortadas sus evoluciones hacia la perfección, porque el ser humano los ha cogido, los ha fundido y los ha empleado en la industria para hacer ventanas de aluminio, para hacer estructuras de edificios cada vez más altos gracias al hierro. Pues, ¿qué hace el cristal filosofado, nuestro Cristo en el reino mineral? Es capaz de llevarlos a donde Él está. Son esos leprosos que hablaba yo antes, que he mencionado aquí en esa simple frase, de llevarlos con Él y de transmutarlos. ¿Qué ocurre? Cuando hablamos de transmutación,
hay que entender efectivamente, como dice la ciencia, es una transmutación, transmutar un metal enorme. Se hace, pero desde el punto de vista como lo entendemos, es un imposible. Entonces, ya que existe la transmutación y la alquimia lo demuestra, ¿qué es lo que realmente se transmuta de ese metal? De ahí es que hablamos del alma, del cuerpo y del espíritu. Hay que entender bien estas tres partes. Porque cuando hay una transmutación, según el metal que cojamos, va a haber una pérdida o no, dependiendo del metal que cojamos, de ese peso. Por eso, los alquimistas que transmutaban procuraban coger o mercurio o plomo. ¿Por qué? Porque nosotros vemos en la tabla periódica de los elementos que uno es el que está, iba a decir, crucificado a la izquierda y el otro crucificado a la derecha del Sol. Y por densidad no inerva. Pero sin embargo, si cogemos un trozo de aluminio, que también lo vamos a transmutar, solamente se va a transmutar una cuarta parte del aluminio. Entonces necesitaríamos muchos kilos con la gran densidad que tiene el aluminio para tener una gran pérdida. De ahí a que cogían determinados metales para no tener esa pérdida. Porque no se transmuta el metal. Ojo, es que no se transmuta el metal. Dicho así, y hasta donde llegan lo que nos han enseñado, pues sí, tenemos transmutaciones metálicas. Para otra ponencia y hablar más claramente de lo que no sabemos, para entender también las cosas. Pues no se trata de hablar y decir, sino de comprender, de entender y ver lo que son las cosas. ¿Quieres hacer un pase rápido de estas últimas diapositivas fotografías que habías pasado? ¿Las comentas así brevemente? O... Si es porque tiempo, sí, si no tampoco pasa nada, ya se ha hablado de ellas. Una pregunta que nos explicaras, porque has comentado que el alcaés, que puede ser un agua con la que te puedes lavar las manos o que está dentro de esa agua el alcaés, ¿y eso qué implica? ¿Que se ha podido aislar y de alguna forma de impunizar ese alcaés del agua, o cómo se ha extraído ese alcaés de una parte y está en el agua? Claro, eso es exactamente eso. Nosotros lo que hacemos, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Es un imán que sea capaz de atraer el espíritu universal. Y cuando lo tenemos en el agua, es el alcaés que empleamos en el reino mineral. Por eso es un agua, y digo agua que te lava las manos, porque si tú coges cualquier ácido, es agua también, a la vista es agua. Pero imagínate que se te cae una gota de ácido sulfúrico o el ácido que sea, ¿no? O trata de tomártela. Sin embargo, con el alcaés no pasa eso. ¿Y se puede tomar el alcaés de esa agua? Sí, sabe a limón. ¿Y qué efectos tienen? Bueno, pues realmente los efectos, si buscamos la medicina, hay que llegar primero a hacer la piedra filosofal. Realmente el alcaés, vamos a ver, realmente el alcaés, cuando hablamos del alcaés, hablamos de esa parte del espíritu que está en ese grado de evolución. Por eso explicaba ahí, acompañando al alcaés en su camino. Estamos viendo ese camino cómo la materia va a llegar a esa luz. Entonces, ¿qué ocurre? Tampoco una materia que sea sucia va a emitir un espíritu puro. O sea, el espíritu puro no puede permanecer en una materia muy sucia. Huye de él. Es que huye de él. Cuando hablamos del alcaés, que en el reino mineral de Pito, ¿vale? Pero que es entender bien estas cosas para que cada uno, por analogía, vaya llegando hasta donde pueda, porque ya hemos hablado de que esto es infinito. Pero la analogía nos puede llevar a donde no. Es que es increíble cuando nos llega la analogía, es que es una ley increíble.
Por eso la necesidad de cuanto mejor entendamos las cosas, podemos con esa analogía entender lo que nos puede parecer inentendible. Pero mira ya que el maestro tibetano, que es lo que mencionaba al principio, no dice esos conocimientos los tiene que descubrir ni el iniciado ni el discípulo. Son reglas para aspirantes. Es como nosotros. Cuidado. Entonces, mira lo que nos puede decir. Los discípulos pueden acceder a todo esto sin necesidad de ser alquimista. El mismo Vicente, cuando nos habla del Alcaes, quiero entenderlo así, si no lo he entendido mal, su hermano R, dentro del Ashram, era el que fue un alquimista, en tiempos pasados había un gran alquimista. Sin embargo, estando dentro de la rama, es ahí donde recibe, ya fuera de lo que haya hecho en este mundo, esa cuarta iniciación. Si lo obtiene allí. Entonces, cuando él nos habla del Alcaes, por eso Vicente nos habla del Alcaes por este hermano, podemos incluso, si queremos, solamente por la palabra que él ha empleado, la palabra Alcaes, situar este hermano R en qué época o dentro de qué margen estuvo aquí en la Tierra. Porque la palabra Alcaes, como he dicho antes, cronológicamente viene a partir de determinado momento. Anteriormente se la ha llamado de mil maneras: espíritu universal, agua de vida, fuente de juventud, agua de Tales. El agua de Tales, precisamente los antiguos filósofos, bueno, los antiguos filósofos griegos, perdón, precisamente el agua de Tales, tal y como explicaba Tales de Mileto, y hablando de ese agua, en la primera manifestación del espíritu, en esa primera división, de ahí que son dos rayos, pues esas dos aguas hay que cruzarlas para volverlas a unir, quedó como el agua de Tales, porque fue el que explicó estas cosas. Y es que muchísimos filósofos antiguos eran también alquimistas. De ahí incluso a que no se sepa de muchos exactamente la edad de su muerte. Claro, es que no se sabe mucho, y en otras se les ha puesto por poner. Porque llegado a determinado, digamos, estado de evolución, es que hay conexión. Con el Ashram o con quien queráis, pero hay conexión. Por ejemplo, con el elixir de la larga vida, que se habla de esta cultura que adora la juventud y la belleza, todas las mujeres esas que quieren estar súper jóvenes quieren el agua del elixir de la larga vida y tomárselo, ¿no? Pero, por ejemplo, eso no existe, pero haciendo la analogía con lo que dice Vicente, Vicente dice que cuando tú estás muy atento y en silencio, no envejeces, incluso rejuveneces. Es decir, que cuando se está en silencio, el Alcaes que todos llevamos opera y empieza a hacer la transmutación del cuerpo físico. Mira, efectivamente, mira. Vicente habla de león amarillo, ¿no? Sí, yo no me entiendo. Otras cosas, la piedra amarilla. Y mira, esto que se explica yo, por eso luego he añadido. He añadido esa última lámina para llegar a esa luz, para que veamos como la redención de la materia. Igual llamarle el absoluto, el todo, o lo que cada uno quiere ver el grado absoluto, porque es lo que me dijo en ese momento, ¿no? Pero donde llega a esta obra, a esa serpiente inodoro, ¿vale? Que tiene todavía dos patas, y por eso digo que todavía es bastante terrestre, se apoya en la tierra, es el azufre, simplemente el azufre, que significa la primera tierra, la piedra roja, ¿no? Luego, en esa segunda muerte y resurrección de esa pez y volverla a pasar por todo ese proceso, donde se acorta tanto el tiempo, se obtiene lo que es el elixir, ¿vale? Pero que el elixir no es ni más ni menos que la misma piedra pasada por ese proceso, por lo tanto, al recorrer todo ese proceso en tan cortito espacio de tiempo, la potencia que adquiere
el alcaés en su condensación es tan importante que de ahí es donde se saca el famoso león amarillo y el oro potable. El oro potable de esa piedra, pues lo tengo aquí puesto. El elixir, pongo dos cosas. A, como piedra roja, destinada a la medicina en calidad de oro potable, por su color, aunque no contenga el menor átomo de oro. B, la piedra amarilla, porque ha sido fermentada con oro natural, devolviéndolos a la vida, comunicándoles su espíritu. En la tercera reiteración, si cogemos esta segunda piedra, ¿vale? Y le hacemos pasar todo ese proceso de muerte y ascensión, se hace todavía en muchísimo menos tiempo, ¿no? Y eso lo han llamado el absoluto. Es la medicina universal, a la que ninguna enfermedad humana le resiste por incurable que pueda parecer. Es capaz de curarlo todo. Pero ese es el tercer estado de la piedra. Si seguimos a este tercer estado haciendo todo esto, como he explicado ahí, deja de ser sólida la piedra, emite luz. Vamos, más que emitir luz, deja de ser sólida, como explico ahí, adquiere en principio una liquidez y puesta en estado radiante es cuando emite la luz, ¿vale? Pero para que ese estado, es decir, no se escape o ese gas, tiene que estar bien encerrado, que son esas lámparas perpetuas. Y en el cristal donde se encuentra hay que fundir, por donde se mete hay que fundir, hay que cerrarlo, que no pueda tener fisura, ¿vale? Y para que veas que es una luz inextinguible, ya empezamos a hablar ahí de una energía, de una piedra, no se extingue, pero no solamente las muchos alquimistas, sino que se han encontrado esas lámparas. Incluso hay películas, como en Indiana Jones, hay una en que van buscando esas lámparas. Y una de ellas que se tiró no sé dónde, tienen en la película, todos son niños que están cavando en la montaña buscando una de las, porque ya tienen otras para tener más. Quizás tiene que ver con el arca de la alianza también. Mira, todo tiene que ver con todo, ¿no? En este caso, hablando de alquimia, efectivamente, mira, nuestra arca de la alianza, tenemos que ir a la simbología, ¿no? Nos la representan con dos querubines. Es decir, nos las pintan, nos las representan en forma humana, querubines con alas y tal, ¿no? Pero luego vamos a lo mismo, simbólicamente las alas representan la volatilidad. Y son esos espíritus de los que yo hablo del sol y de la luna, que una vez que se reúnen, forman esa alianza, de ahí la arca de la alianza. Pero esto habría que explicarlo mucho más todavía. Y repito, es que cada cosa habría que poner en su sitio y hablar de ella para entender bien lo que estamos hablando, porque si no vamos a coger mucha información, nos puede hacer creer que hemos tenido, pero nos puede, no sé, si no lo entendemos bien, nos puede complicar más, ¿no? Por eso yo no quería salirme del alcaés y del reino militar. Porque el problema más difícil es entenderlo en el reino mineral de luz piedra. Aquí sí. Sin embargo, mira también lo que os he mencionado antes, me habéis oído decir, porque estos dibujos que han pasado por aquí, bueno, hay quien lo ha sanitado, nosotros he desconocido y ha escrito lo que ha escrito, ¿no? Por las cosas que le preguntó. Yo no he escrito nada sobre esto que os escribo, es lo que mi interpretación por lo que yo sé. Y lo he hecho de forma que he metido palabras religiosas o partes de nuestra religión ahí, hablando del niño, hablando de Jesús, hablando de hacerse el signo de la cruz, porque nuestra agua bendita, cuando entramos en un templo, es que es lo que hacemos para que veamos lo que nos han legado. Entramos, metemos la mano en el agua bendita y nos hacemos la señal de la cruz. Os he explicado, os he dicho que la primera manifestación del espíritu en forma de alcaés es esta cruz sobre la bola del mundo. Digo manifestaciones que se han materializado. Por tanto, están en algún lado y de ahí hay que sacar. ¿Vale? Y
Y si seguimos en esta línea, lógicamente, o al menos simbólicamente y también lógicamente, el que nos enseñó sobre todos los reinos, que es en este caso parte del niño Jesús, de la Virgen María, tuvo que nacer en una cueva inevitablemente, al menos simbólicamente, porque él viene a representar el plano de todos los reinos. Y más en aquella época, donde se aprovechaban huecos, se aprovechaban de todo para hacer un establo que luego se colocara con maderas o como fuera, pero estaban todos los reinos representados. Es decir, la cueva como reino mineral, el reino vegetal, no solamente en las pajas, según representen el presepe, con troncos o lo que quieran, porque hay muchísimas maneras de respetar, el reino animal, desde los pastores que llevaban allá sus animales, pero el reino angélico, con el ángel que ponemos siempre ahora cuando vengan las navidades, allí encima, y esta estrella que se manifiesta en la materia, con una perfección como la que habéis visto ahí. Es decir, la cristalización de la materia ha llegado a ese estado de pureza, y cuando nace el niño, se manifiesta esta estrella sobre el pesebre. En este Una pregunta, porque la clase es así. Los alquimistas entonces trabajan con el alcaés que hay en las piedras para transmutarlas por medio de estos procedimientos de cocción. ¿Trabajan para incrementar el alcaés y así transmutar esa materia? ¿O cómo trabajan los alquimistas con los minerales? no. Primero partimos del alcaez del espíritu, ¿vale? Porque no podemos sacarlo de los minerales. Debemos de sacarlo del reino mineral, porque está en todos los reinos. Pero hablando del reino mineral, lo sacamos de una parte del reino mineral. Porque es que no hay otro reino inferior, ¿no? Y ese es el gran secreto, son los que ocultan precisamente. Y ese es el error que han ido cometiendo todo aquel que ha buscado de intentar sacar el alcaez de los minerales. Porque donde no está no se puede sacar. Están los minerales, entendámonos, yo entiendo que es confuso, ¿no? Pero hay cosas que no se pueden puntualizar porque es separar cosas que no son separables, ¿no? Entonces, los minerales, como seres vivos que son, como he dicho antes, tienen un cuerpo que es el mineral, encierra su alma y su espíritu. Y en la forma en que los tratamos, pierden todo eso. Y nos quedamos con el cadáver que es lo que trabajamos, que son los metales que conocemos. Y entonces, donde no hay vida, ¿qué vida quiere sacar? Nosotros lo que hacemos es separar o tener por separado el alma, el cuerpo y el espíritu para obtener, según esa mezcla, lo que queramos, los diferentes materiales. Por decirlo de alguna manera que lo he explicado antes de forma diferente, en esa agricultura, de ahí que muchos lo llaman agricultura celeste, de que para obtener una semilla tienes que tener la planta. Y aquí no vale que esto primero el huevo o la gallina. Aquí las cosas es lo que es. Y el espíritu, cuando pasa a través de la Virgen, automáticamente queda embarazada. Y no de una niña, es siempre un niño. No lo digo yo, ahí están todas las culturas. Porque tenemos que obtener azúcar de algún lado. Y qué maravilla que no te produce otra cosa, es que es aquí el espíritu se manifiesta así. Y hay que entender, y ahí es donde entendemos precisamente la virginidad de la mente, que por mucho que esté casada con otros, en el reino metálico, porque forma parte de todos los metales, permanece siempre virgen. Y por eso podemos sacar al niño. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. La hemos extendido un poquito más.
pero creo que ha merecido la pena. Y bueno, pues ya para la grabación. Ah, que está. Claro, claro. Que no nos íbamos a Muchas gracias.